Gracias, Chino. Buenos días. Buenos días a todos los que están participando y creo que el desafío también en este tipo de participaciones es poder comunicar a través de las imágenes de lo que simultáneamente se proyecta y de lo que queda grabado como para que quizás por ahí quien no pudo participar pueda ver, escuchar o hacerse o apropiarse del taller este de APRESID como de todos los talleres que se están dando simultáneamente, ¿no? Agregar que soy agricultor, soy un orgulloso agricultor, productor agropecuario y que ya hace 4 años y medio, Chino, que estoy participando en la gestión pública a partir de la oportunidad que me dio el gobierno de la provincia de Córdoba y 3 ministros de Agricultura de acompañarlos como parte de su gabinete y de su equipo de gestión. Agradecerte a vos, Chino, en tu nombre. Con vos hemos trabajado en varias cosas en lo que es el territorio Córdoba y agradecer la oportunidad que nos da APRESID de ser parte de un congreso. Es la primera vez que participamos en un taller y yo lo considero como enormemente relevante y como parte de las adaptaciones o esta capacidad de adaptación que tienen las organizaciones para pensar en cómo deberían ser las cosas. Cortísimo, pero para presentarnos, acá estamos con parte del equipo. Marcos Landa me acompaña, otra gente está en nuestro stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que también por primera vez participamos como Estado provincial en el Congreso de APRESID, así están todos invitados a tomar mate, comer maní, charlar, conversar. Y contarles que el Ministerio de Agricultura y Ganadería hoy está liderado por el doctor Sergio Buso y tiene 2 secretarias, Agricultura y Ganadería, una subsecretaría de Infraestructura y después tenemos áreas, como nosotros las llamamos, de servicio con las que trabajamos, nombrarle fundamentalmente lo que son las direcciones de agencias zonales, que es la manera que nosotros llegamos al territorio, a cada una de las localidades del interior, y lo que es la dirección de fiscalización y control, importante en el marco de la aplicación y el control de las leyes de la cual nosotros somos responsables. Y este es el marco institucional, el marco de lo público, ¿no? Pero quería arrancar haciéndoles una pregunta que me las hice yo y quería precisar. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué significa resiliencia? Y resiliar, un verbo en infinitivo, como posibilidad para conjugarlo de la manera que nosotros quisiéramos, a la que había estado sometido. Y quizás toda esta definición nos lleva bastante hacia el pasado y todo lo que sufrió el sector campo. Yo creo que esto es parte de una toma de conciencia y el verbo resiliar lo tomo desde lo propositivo y la capacidad de adaptarse a los escenarios nuevos que no sabemos claramente cómo van a ser, pero sí los empezamos a definir. Por eso digo que resiliencia es la capacidad de las personas o las organizaciones para superar situaciones traumáticas, pero para mí lo más importante es esto de desarrollar capacidad de resiliencia. Y esto tiene muchísimo que ver, yo lo aprendí en su momento con Emilio Satorre, responsable de investigación y desarrollo de otra organización, prima hermana de esta, que a mí me inspira muchísimo, que es ACREA, ¿no? Cuando hablábamos de sostenibilidad y cada uno de los componentes y los ejes, él ya hablaba de la capacidad de resiliencia de los sistemas para volver a un lugar distinto, en la mejor de las situaciones mejor, pero distinto al anterior. Y este marco lo doy como una forma de que hoy a las 10 de la mañana del primer día del Congreso de APRESID tenemos la enorme oportunidad de ejercer este verbo de resiliencia, ¿no? De adaptarnos frente a los escenarios. Y voy a contar el por qué creo que es fundamental que nos adaptemos a estos nuevos escenarios, porque las oportunidades son como los amaneceres, decía un ministro con el que trabajé, amanece todos los días, pero no va a haber nunca un amanecer igual a otro. Mañana va a amanecer de vuelta. Yo lo que propongo es que aprovechemos este amanecer. Quizás pomposo el título, cuando lo pusimos decíamos, ¿cómo hacemos en el marco de APRESID a movilizar a la gente que participe, nos escuche, o cuando vean los videos, que digan, che, ¿por qué no lo veo? Y decíamos, es un caso, vengo del análisis de caso, vengo de la empresa, de la consultoría, y creo que lo de Córdoba, y lo digo desde la humildad, puede ser un caso de análisis en la gestión pública privada,
en los procesos de innovación institucional y en esta propuesta que en este marco también damos, que son las buenas prácticas de gobernanza. Permanentemente hablamos de las buenas prácticas agrícolas, pecuarias, y estas son las buenas prácticas de gobernanza o las buenas prácticas institucionales que quiero contarles cómo las empezamos a ejercer, qué estamos aprendiendo, en qué nos equivocamos y dónde entendemos que puede haber alguno de los lugares de mejora. Ese es el título. Primero el qué, va a haber un caso, que es el nuestro, Ministerio de Agricultura, fundamentalmente, Secretaría de Agricultura, mi equipo y yo como Secretario de Agricultura, la gestión público-privado, el lugar, los roles que tenemos que ocupar cada uno de nosotros. ¿Para qué? Hay un para qué, una razón de ser que me moviliza la acción, que es para la definición de políticas agropecuarias. Para eso soy Secretario de Agricultura. Yo hago políticas agropecuarias y genero espacios para justamente discutirlas. A partir de procesos de innovación, esto de la cuestión organizacional y en términos de la relación público-privado requiere de mucha innovación porque, para mí, desde mi punto de vista, si no cambiamos ese esquema público-privado no vamos a tener buenos resultados desde un concepto que son las buenas prácticas de gobernanza. Blanco-negro. Yo jugué en el Tala Rugby Club, en Córdoba, 2 colores, transversales, blanco y negro. Como casi siempre definimos las cosas, ¿no? Lo negro con lo blanco como negro, los extremos. Después está la tablada, ¿no? Es el rival permanente, rojo y azul, que tiene otros colores. Y mi propuesta va a ser hablar de muchos colores, y no solamente de las puntas, de lo público o lo privado. Porque si no parecería que no hay nunca un punto intermedio, no hay un lugar de mesura, un lugar donde podamos empezar a compartir. Y ahí quizás solo como para escribir algunas cosas, y lo público lo relacionamos con lo judicial, por supuesto, legislativo, ejecutivo, con el funcionario. Ustedes me ven como funcionario, yo soy funcionario, ese es el rol que yo estoy ocupando. Pero llego a mi casa y el sábado cuando la acompaño a Adriana a cosechar el lote de maíz, soy agricultor y soy un orgulloso agricultor. Y yo no me disocio, ninguno de nosotros se disocia, pero cada uno de nosotros quizás nos hemos ocupado a vos como Estado o vos como productor. Mi propuesta es juntar las puntas. Y en lo privado, las organizaciones, las gremiales, los ciudadanos, el gringo, un término que se escucha muchísimo, las personas, las opiniones que tiene lo público, la política, las acciones, las declaraciones, la comunidad que se compromete, la política agropecuaria, a partir de algo que tiene que ser común, que tenemos que tener un plan. Y desde el management o desde la organización o desde el ejemplo que ustedes quieran ver en cualquier organización, es la estrategia, es la táctica, es la operación que tenemos que llevar adelante para que las cosas sucedan y que no terminen solamente en declaraciones. El Tala, los 2 colores, el blanco y el negro, no alcanza. Esa fue una descripción que aprendí a partir de entrenarme en algunas distinciones y conceptos que esta persona que nos entrenaba decía, no es suficiente, no es bicolor. Esta propuesta es multicolor y esta es la propuesta que yo quiero empezar a traer desde la comunicación simbólica. Por eso yo como Secretario de Agricultura chino hoy estoy acá en APRESID y voy a seguir insistiendo que los estados estén en APRESID y voy a seguir insistiendo que APRESID esté compartiendo con los estados. Como el enorme esfuerzo que hicimos para que APRESID en sus 2 últimos congresos pudiera estar en Córdoba. En algún momento va a estar en Córdoba. Yo tengo ese sueño y voy a seguir trabajando mientras pueda para lograrlo. Y va a ser en Córdoba. Va a ser en Córdoba. Es multicolor y ese multicolor bajemos a la realidad, yo digo la agenda acordada. Nosotros tenemos agenda, ustedes productores agropecuarios, Fernando como intendente, cada uno de nosotros tenemos agenda. Agenda es igual para mí a política. La agenda acordada es igual a política acordada. Tenemos que trabajar en una propuesta de política pública acordada. Ese es el amanecer que nos toca, ese es el amanecer que tenemos la oportunidad de llevar adelante. Algunas ideas solo para decir y empezar a contar una simplificación absoluta de los aprendizajes. Crisis, oportunidad, absolutamente trillado, pero absolutamente vigente. Crisis, prensa, emergente, empieza un camino de solución. Agenda para mí es política pública. ¿Cuál es la agenda que nosotros vamos a instalar?
Tema que no se instala, tema que no existe, así dice Eugenio Fernández, mi segunda mano derecha. Son mis dos colaboradores, Marcos Landa, Eugenio Fernández y otro equipo bastante chico. Pero Eugenio dice, tema que no se instala en la política es tema que no existe. Así que trabajemos en la instalación de temas. Facilitar que sucedan las cosas, esa es mi razón de ser, para eso estoy. Yo genero espacios para que algunas cosas sucedan. APRESID debería generar espacios, cada uno de nosotros debe generar espacios. Y creo que hay muchos ejemplos de liderazgo que nos pueden inspirar. A mí me gusta hablar más de inspiración que de copiar, pero yo copio mucho. En realidad me inspiro de los demás para hacer cosas nuevas y distintas y propongo contagiar a otros. Había puesto como título esto de las buenas prácticas de gobernanza o buenas prácticas de gobierno. ¿Qué mejor lugar que hablar de buenas prácticas, el bien hacer las cosas, acá en APRESID? Cuando se trabajó muchísimo en agricultura certificada, agricultura inteligente o el bien hacer las cosas. Dos cositas conceptuales muy chiquitas. Este concepto de la gobernanza existe y está muy instalado en lo que es la política. Las Naciones Unidas hablan de que la gobernanza se considera buena y democrática en la medida en que las instituciones y procesos de cada país sean transparentes. Palabra clave, transparente. Quizás desde nuestra secretaría, nuestro ministerio, es muy fácil ser transparente, pero créanme que nosotros somos más transparentes. O sea, instalamos la cultura de la transparencia o de las puertas abiertas para que no exista ninguna duda. Me está apurando. Buenas prácticas de gobernanza y algunos valores que se necesitan para llevar adelante, como la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, etcétera, etcétera. Estos son conceptos generales de las Naciones Unidas. Yo voy a ver si se los transmito bajados a tierra. Y como gobernanza, habla esta persona que fue secretario general de las Naciones Unidas hace varios años, que importa, sí, por supuesto, la infraestructura, las carreteras, la energía, etcétera. Pero es asimismo el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho. Sin transparencia no hay, solo desde el gobierno hacia el pueblo, sino también entre el propio pueblo, no hay esperanzas para conseguir un Estado democrático viable. Entonces, de vuelta llega la transparencia y la gobernanza como los mecanismos para mostrar que estos son deberes y derechos del Estado y deberes y derechos de lo público. Somos todos responsables. Yo no me disocio como funcionario o como ciudadano. Ni ningún político que se arrogue ser político se puede disociar, porque somos personas que vivimos en comunidad. Buenas prácticas desde nosotros, desde cada uno de nosotros, con nuestros clientes internos, con los externos. Y arranco que las buenas prácticas de gobernanza empiezan por las relaciones. Si tengo un activo o tenemos cada uno de nosotros activos, son nuestras redes de relaciones, no alcanzamos mejores resultados que nuestras relaciones los permiten. Yo estoy acá por la red de relaciones que fuimos construyendo. Y las redes de relaciones son internas y externas. Y estas redes de relaciones están, ahí está el Ministerio de Agricultura y cómo yo me tengo que vincular con todo el Estado provincial, nacional y municipal, que eso es toda una red de relaciones que quizás lo podamos llamar en lo público. Pero después existe, y esta diapositiva creo que la empecé a mostrar allá por diciembre del 2011 o principio del 2012, la tomé de ACREA, con quien me formé mucho, participando y trabajando con ellos, que es este concepto de redes de relaciones. Y empiezo a tener la obligación de contar qué tienen que tener estas redes de relaciones para que funcionen. Somos partes de redes de relaciones y muchas instituciones forman parte de estas redes de relaciones, que a su vez tienen otras redes de relaciones. Y acá podemos tomar muchísimos ejemplos en Córdoba, como por ejemplo la Comunidad Agroalimentaria, FADA como fundación en Río Cuarto, o el Nodo Córdoba de las Buenas Prácticas Agrícolas, solo como para tomar algunos ejemplos. ¿Qué necesitas? La pregunta era, y esto lo repetimos muchísimas veces, quienes me escucharon, y lo voy a seguir repitiendo, porque necesita actitud. Sin actitud, sin disposición de servicio, no hay red que funcione. Y necesita valores. Esos tres valores fundamentales para mí son la confianza, el compromiso, la comunicación, la transparencia, decían las Naciones Unidas. Yo lo pongo en tres valores fundamentales. Y eso genera lo que necesita una red, que es la interdependencia. Ni ser independiente, ni ser dependiente. De vuelta a las dos puntas como el blanco y el negro. Sino la interdependencia como el punto medio, en donde podemos acordar una serie de cosas. Esto tiene este nivel de complejidad.
Allá es una enorme simplificación y esta es parte de nuestra red de relaciones que además genera acciones. ¿Para qué? Para el logro de resultados. Estamos en la vida para eso. Somos observadores, cada uno de nuestros lugares, llevamos adelante acciones, solos en comunidad contra nuestras redes de relaciones y buscamos resultados para cada una de las cosas que hacemos a partir de tener compromisos. Un ejemplo, no lo voy a contar así el chino no me reta, pero este es un ejemplo en la red Sustentar, que trabajamos con distintas instituciones para poder instalar el concepto de buenas prácticas agropecuarias, en un marco en donde el reinstalar o instalar fuertemente esto es para nosotros fundamental. Y esto es solo un ejemplo. Ahora, si el chino me da unos minutos, después voy a contar alguno que me parece que, por lo menos en el ejercicio con Marcos, fue enormemente poderoso en términos de resultados. Porque cada una de estas cosas después las tenemos que medir. Tendremos que buscar los indicadores que nos muestren que la propuesta tiene o no tiene resultados. Y siempre voy a poner el primero. Para las buenas prácticas decía que eran las relaciones como el primer punto, pero el primer punto también para las buenas prácticas es una cultura de participación, que es lo que nos está faltando. Si nosotros dedicáramos 4 años de nuestras vidas, de 60, 40, 70, 50 años productivos, les aseguro que muchas de nuestras comunidades cambiarían. Entonces, primero tenemos que cambiar nuestra cultura de participación. Y no es reto para ustedes que justamente están participando o este tema les interesa. No me interesa retar a nadie, pero sí me interesa inspirar a quienes no participen para que participen desde el lugar que corresponde. Y esto es un símbolo nada más. Esa foto es la oficina en la que yo trabajo, no es mi oficina, es la oficina del gobierno de la provincia de Córdoba. Es la oficina del secretario de Agricultura, que hoy es Juan Cruz, en una red de comisión asesora de agroquímicos. Ahí está Marcos. Esa es la clásica disposición de servicio para coordinar acciones y obtener resultados. Y allá un collage de muchas cantidades de reuniones donde nosotros generamos algunos espacios. Buenas prácticas agrícolas, el primer punto, y sigo poniéndolo primero, es cumplir la ley. No hay ningún proceso de buena práctica si no arranca el cumplimiento de la ley. Nosotros como ley tenemos la ley de ministerios que habla de las competencias y a qué nos tenemos que dedicar. Esa es nuestra misión o razón de ser como Ministerio de Agricultura. No vengo a contarles eso, sino a contarles algunas otras cositas que son las leyes, que nosotros sí somos órgano de aplicación, que para llevar adelante buenas prácticas agropecuarias, agrícolas o ganaderas tenés que cumplirlas. Primer paso del cumplimiento. Buenas prácticas. Y acá algunas cositas que anotamos con Marcos y los muchachos de la secretaría. Tener claro cuál es el propósito, qué quiero hacer. Esto es la organización de una reunión o de un espacio de participación, una mesa de participación para el logro de un resultado. Tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito, qué, de manera qué y para qué, preguntas claves para definir una reunión. La convocatoria, nunca se olviden de nadie, siempre se van a olvidar de alguien. Y si se olvidan, piden disculpas. Nos pasa permanentemente, pero tengan presente quién tiene que estar presente, pero siempre nos olvidamos de alguien y te llaman por teléfono, estás en la reunión y te mandan un tuit. La Secretaría de Agricultura armó una reunión y nos dejó afuera. ¿Qué pasa? Pero eso está bueno. Nosotros lo tomamos primero como aprendizaje para estar presente y como lugar de mejora. Tenemos que generar un contexto para que esas cosas sucedan. Tenemos que presentar a los participantes, es básico. Disposición de escucha, esta quizás es la clave y la repetimos mucho. Tenemos que tener como funcionarios disposición de escucha para escuchar a los demás, para escuchar a las demandas y pedir que también se escuche. Tenemos que hablar de necesidades y expectativas, acordar las expectativas y ver si las necesidades se pueden cubrir o no. Tenemos que tener un orden del día o cronograma, tenemos que facilitar, creo que esa es la razón de ser de muchos de los que tenemos liderazgo en servicio. Hacen falta mucho más líderes facilitadores que políticos que quieran hacer política. Nosotros tenemos que generar contexto. Participación y moderación, ese es un tema fundamental. Y tenemos que generar un producto. Si no hay producto, no te vienen más a las reuniones. Entonces, todo esto sería el decálogo de las buenas prácticas para hacer una buena reunión, para hacer una buena mesa o para que algunas cosas empiecen a suceder y para empezar a ser confiable en tu red de relaciones. Probablemente hay muchas otras cosas más. También hay cosas que no hacemos bien y tenemos lecciones o aprendizajes, ¿no? Hay que ser recíproco. Cuando te llaman, tenés que ir porque vos llamaste.
Y esto parece básico, pero es lo mismo que pasa con cada una de nuestras relaciones. Tenemos que estar presentes, verdaderamente presentes cuando el otro te necesita, porque al otro vos lo vas a necesitar. Tenemos que no olvidarse de las instituciones, insisto con esto, porque siempre nos olvidamos de alguna. Tenemos que trabajar mucho más en la comunicación. Hay una falta de comunicación, pero como en cualquier organización. Tenemos un problema de fondeo para cada una de las acciones, como siempre. Tenemos que trabajar para que no queden grupos reducidos, ¿no? Trabajamos en el hostel, así decía un amigo nuestro, muy institucional. Trabajamos solo con los que trabajamos. Tenemos que ampliar, contagiar, escalar, escuchar y escribir. Me va a quedar poco tiempo. Esta la voy a pasar rapidito. Estas son las leyes que nosotros somos órganos de aplicación. Esta quiero nombrarlo nada más y hacer una referencia a la coordinación de acciones con una red de relaciones, Ley 9164, agroquímicos, allá por el 2013. Coordinamos acciones con Poder Judicial, con la gente de salud de la provincia, con la Universidad Católica, con Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y generamos una jornada de capacitación para fiscales de la provincia de Córdoba porque el tema agroquímico se había judicializado. Este tema fue muy relevante para nosotros porque empezamos a trabajar con gente que está fuera de la red. No estábamos trabajando con los que nos gusta trabajar, con los que conocemos y con los que sabemos trabajar. Empezamos a trabajar con abogados y empezamos a trabajar con médicos. Coordinamos acciones y generamos un producto potentísimo. Cuando definimos, tenemos un propósito, nos embarcamos en ese propósito, se hacen muy buenas cosas. Estuvo el INTA, también estuvo APRESID, estuvo CREA. Y pudimos demostrarle a 86 fiscales de la provincia, a partir de una definición de Fiscalía General, cómo se hacen las cosas en términos de las buenas prácticas y los procesos productivos de la agricultura. El tema de malezas, me encuentro por acá con muchos de los muchachos que empezábamos a trabajar allá por el 2012, porque SENASA no definía como un problema el tema de sorgo de Alepo resistente, no porque no hay denuncias en el SINAVIMO, se decía desde SENASA. Y el sorgo de Alepo nos estaba corriendo desde el norte y arrancó en el 2013, me acuerdo en Cabrera, en una jornada de maní, Morichetti empezó a hablar sobre Amaranthus palmieri y cómo. Y esto fue también generar un espacio que después se potencia, pero muchísimo mejor. Nosotros solo prendemos el fueguito y después la llama que se prende es enormemente mayor. Y nos inspiramos de la REM, nos inspiramos de INTA, nos inspiramos de APRESID, de las universidades. Red de relaciones para el logro de resultados. ¿Cuál es el logro del resultado? Que el problema común, que eran las malezas, que no las podíamos trabajar solo desde nuestro predio, nuestro lote, teníamos que trabajarlo entre todos. Conservación de suelos, y es el año de la conservación de suelos. Hoy, lo hídrico, eólico y fundamentalmente los anegamientos, que es el problema que nos preocupa enormemente a partir de la emergencia agropecuaria, es el tema que nos convoca en un concepto que venimos a llamar Consorcio de Conservación de los Recursos Naturales. Nos estamos imaginando en términos organizacionales un proceso organizacional distinto y mejor de cara a desde alguna capacidad de resiliencia. Tenemos que tener desde lo público y desde lo privado para participar de una manera distinta. No podemos seguir participando de la misma forma porque los hechos, los resultados, los indicadores nos muestran que no estamos teniendo muchos resultados. Rotación de cultivos. Pintar de verde Córdoba. Los invito, y acaba el chivo, chino, pasen por el stand del Ministerio de Agricultura, nos vamos a tomar unos mates. Ahí tienen que pintar una pizarra que armó Marcos para decir que son parte de nuestra red de relaciones. Nosotros queremos ser una red cada vez más grande. Pintemos de verde la provincia, fue una declaración que tomamos y la hicimos propia a partir de una reunión que tuvimos con el Ministerio de Agroindustria. No estaba Nacho en ese momento, estaba Luis Burriza, Bolsa de Cereales en Córdoba, y empezamos a hablar sobre el pintemos de verde la Argentina, porque el pintar de verde la Argentina era sostenibilidad, era meterle plata a cada uno de nuestros campos, era mover los contratistas, las agronomías, mover esta maquinaria del campo para demostrar que el campo puede ser realmente un actor social. Pero además era justamente el pintar de verde, consumir el agua, controlar las malezas y generar un esquema sostenible en lo ecológico, económico y social. Termino. Esto lo robé de APRESID.
Y decía hace un par de años, un gaucho que tenía alguna responsabilidad política, que dice: no podemos esperar alimentar a la población del futuro con la agricultura del pasado. Debemos utilizar cada herramienta que esté a nuestro alcance. Pero no es un argumento solo para que el gobierno tenga la razón. Él estaba contando en una universidad a muchos académicos y estudiantes el por qué se tenía que utilizar la biotecnología en el Reino Unido. La industria, la comunidad científica y de investigación, los revendedores, las ONG, la sociedad civil, los medios, y todos tienen una función por desempeñar en lo que respecta a garantizar que este debate sea constructivo, bien informado y fundamentado. Quisiera que todos los presentes asuman su rol. Ese es el pedido que yo les hago a ustedes. Estaré acompañándolos en cada momento y para cada una de las cosas que necesiten. Este fue un ejemplo que está en relación a los organismos genéticamente modificados. Yo les pido que ocupen su rol en la definición de la agenda que queremos llevar adelante para las políticas públicas agropecuarias. Muchas gracias. Tenía unas preguntas para hacerles, pero vamos a decir que las preguntas las modera el chino. Hola. Hola. Bueno, muy bueno, Juan Cruz, ¿eh? El tiempo es tirano, algo que nunca se dijo, pero bueno, es así la modalidad del taller, nunca se dijo, ¿no es cierto, Julián? Bueno, la idea es que tener este tiempo para todos los que vinieron, si tienen que hacer alguna pregunta a Juan Cruz, esta era la oportunidad y este es el tiempo que tenemos asignado. Así que solamente levantar la mano y intercambian con Juan Cruz con todo tipo de opiniones. Si no, yo les hago esas preguntas a ustedes. Yo tenía una después para hacerte, pero bueno, si no, ¿querés? No, con Juan Cruz nos conocemos hace tiempo y siempre nos cruzamos laburando. Nos teníamos que juntar a comer un asado, ¿no? Porque, sí, aparte, sí, igual eso es lo mío, de comer el asado. Pero siempre nos juntamos a trabajar con Juan Cruz. Yo me acuerdo en el 2012 que fui con Martín Marcetti de REM, que arrancábamos con el tema de las malezas resistentes, que en mi zona de Marco Juárez no era tan grave y ahora está todo el mundo desesperado. Y Juan Cruz, me acuerdo que estuvimos charlando y vos me decías que también estabas en APRESID, en CREA, tenías tus socios y bueno, te ibas a dedicar un tiempito a la actividad. Ya ese tiempito, fue en el 2012, ya pasaron muchos años y seguís. Yo quería saber, porque también y siempre vemos que quizás en esas mesas se repiten las caras. ¿Cuál es tu análisis o qué te motiva o qué podés contagiar a todos los que estamos acá para ocupar nuestros roles, para participar cada vez más? Primero, soy un agradecido de que me den espacio de participación. No es un detalle menor. Quien hoy conduce y desde la política es quien ganó las elecciones. Yo reconozco eso como hecho político. Me pongo como oferta y no tengo duda que hacen falta muchas más ofertas para ocupar espacios que son técnicos políticos o políticos técnicos. Así que desde ese lugar invitar, quizás hoy hay muchas referencias de participación, por ejemplo, en el Ministerio de Agroindustria, como algo que conocemos o tenemos varios conocidos que tienen esta vocación de servicio y de participación. Y a mí en lo personal me motiva la posibilidad de generar algunos pequeños cambios. Esos pequeños cambios son cambios de cultura, así los llamo yo. Desde la responsabilidad que tengo y la posibilidad que tuve de haberme formado profesionalmente, empresarialmente y en organizaciones, digo que tenemos una responsabilidad de devolver. En algún momento tenemos que devolver. En el lugar o en el espacio que se te ocurra, Chino. Vos hoy como dirigente de APRESID y siendo parte de esta organización, otras personas en cada una de sus comunidades, en el lugar que se les ocurra existe la necesidad de gente que quiera participar. Para participar hay que formarse, para mí mínimamente, en conceptos de facilitación, no mucho más que eso. Y sí pedir que bueno, quienes tengan intención de participar se animen a hacerlo. Genera enormes satisfacciones ver pequeños cambios
Es duro, te chocas contra paredes, te chocas contra realidades que son parte de lo cotidiano. Creo que el campo perdió mucho tiempo en la no participación. Yo soy un emergente del 2008. No me enorgullezco de haber cortado la ruta. En aquel momento, cortando la ruta, tuve una situación con una señora que tenía que ir al médico, que me dijo, por favor, déjenme pasar. Y a mí se me puso en evidencia que yo estaba haciendo algo mal. Dije, yo no corto más la ruta y me fui a Río Primero a facilitar una mesa y a generar documentos y partes de prensa que generamos con todos los productores. Ese fue mi emergente, ese fue mi inicio de participación. Y cuando me dieron la oportunidad de participar, que fue un llamado telefónico, primero fue mi mujer, que es mucho más líder en servicio que yo, me dijo, sí, tenés que ir, ¿cómo no vas a ir? Y después fueron mis socios, que claramente me dijeron, con una visión empresaria desde la participación, dijeron, nosotros te cuidamos el patrimonio, te cuidamos la silla, anda a trabajar. Fue muy importante eso, pero hay que participar, Chino. Tenemos la obligación, y acá me pongo firme, no reto a nadie, pero creo que tenemos la obligación de participar en el espacio que cada uno se sienta cómodo. Bueno, muy bien. Sí, hola, buenos días. Soy Martín Frigerio de la Fundación Maní. Juan Cruz, quería preguntarte, ya que mencionaste que muchas veces te encontrás con trabas o con paredes, ¿cómo gestionás vos tu día a día ante esos obstáculos para seguir adelante? Yo tengo otro concepto que aprendí, que es el del compromiso, ¿no? Cada uno de nosotros se mueve a partir de los compromisos que tiene. Mi compromiso mayor es el compromiso con esto de generar agenda pública y política agropecuaria. Entonces, cuando me levanto a la mañana y tengo el problema de la gestión, parecía una pavada, ¿no? De un vehículo, me dice Marcos, ¿no? De un viático, un vehículo para un técnico a partir de un compromiso que generé con mi red de relaciones y nos tenemos que ir a tal o cual lugar. Y son parte de las realidades que me pasan a mí como funcionario, pero que les pasan a ustedes como productores, empresarios o como técnicos. Y empezás a chocar y decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿O por qué tengo que firmar 400 documentos y de los 400, 380 son tickets del peaje por 3 pesos con 50 y uno es pero es parte de la gestión de todos los días. Vuelvo a enfocarme en mi compromiso mayor y digo, bueno, esto es parte de la realidad. Vuelvo a enfocarme en que yo soy una parte de la política agropecuaria y no parte de toda la política agropecuaria. Cuando me tocó gestionar con el gobierno anterior, con la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, y los locos no nos atendían ni el teléfono o nos maltrataban institucionalmente, yo siendo tercer funcionario político del gobierno de la provincia de Córdoba, gobernador, ministro, secretario de Estado, decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la institucionalidad por la que yo estoy trabajando? Y cuando me pidieron que me quedara en esta nueva gestión, dije, bueno, si aguanté a los otros, ¿cómo no voy a aguantar a los nuevos? Y con los nuevos se empieza a generar una nueva red de relaciones que está muy buena y que hay una oportunidad para participar, que yo no la vi y creo que la tenemos que aprovechar. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas tontas, decía un uruguayo amigo. Podemos aprovechar a Juan Cruz que lo tenemos acá. Si no, Juan Cruz, si tenés algún día, aprovechemos 5 minutos más, podemos, si querés, las preguntas que tenías vos, así como quieran. Para ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué mejorarían ustedes de ese espacio público-privado? ¿O cuáles son los lugares que entienden que no existen, por los cuales no se participa? Pero bueno, nosotros tenemos esta disposición de facilitar, tenemos mucha disposición de aprender y de enseñar. Creo que ese es un proceso permanente que tenemos como razón de ser desde la Secretaría, ¿no? Sí.
¿Por qué crees, Juan Cruz, que no se dan esos espacios? Yo soy de Tucumán, nos conocemos de hace rato. ¿Por qué crees que no se dan esos espacios de diálogo o de relación entre el espacio público y el privado, por lo menos en nuestra provincia? O sea, no conozco el caso de Córdoba. Yo lo reemplacé al ingeniero en el CREA Santa Rosa, Catamarca, sur de Tucumán. Aprendí muchísimo de los norteños. Acostarse tarde, a coquear. ¿Por qué creo que no existen? Porque no los generan. Primero no se piden y después lo mismo que pasa afuera pasa adentro. Yo me pongo como responsable en el espacio público. Y el espacio público hay disposición de generar espacios de intercambio de parte de algunos, de la misma forma que en el privado. Entonces, ¿quién arranca? Hay un dicho que dice que para una relación cada uno tiene que poner el 50%. Si yo digo, bueno, me voy a relacionar con el flaco Mijail, yo voy a poner el 50% y espero que el flaco Mijail ponga el otro 50%. Hay una propuesta que rompe el paradigma, que es poner el 100% de mi disposición para con la relación. Yo estoy poniendo el 100% de mi disposición para con la relación. Si vos pones el 10%, vamos a sumar 110. Y si pones el 100%, vamos a sumar 200. Pero no estoy midiéndome a ver si yo pongo el 50 o vos pones el 50 para sumar el 100. No existen espacios para la participación, o los que existen los ocupan algunos que yo llamo que están profesionalizados en la burocracia de la participación, porque hay burocracia privada y hay burocracia pública. Y esa burocracia privada también es tan nociva como la burocracia pública. Y sí creo que a partir de las iniciativas de algunos empezás a generar cambios de contexto. La cultura se cambia, yo estoy convencido. Decía muy modestamente allá por el 2012, 11 de diciembre del 2011 que entré, si yo me pongo un desafío es cambiar cultura de la organización. ¿Cuál era la organización? Mi Secretaría de Agricultura, somos 30 y pico nada más. Y creo que se va cambiando, chiquito, ¿no? Hoy hay pasantes que quieren ser pasantes en el Ministerio de Agricultura. Técnicos que participan en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, que se empiezan a enterar que está piola laburar ahí. Yo quiero que el Estado sea piola para laburar, que la gente esté orgullosa de trabajar en el Estado. Yo soy un orgulloso agricultor y quiero irme siendo un orgulloso secretario de Agricultura y que se peleen 5 en Córdoba para ser secretario de Agricultura. Si se lograra eso, la realidad va a cambiar. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no ya estaríamos con el tiempo. No sé, Julián. No, voy a cortar el tiempo. Pero bueno, si querés tirarla. Básicamente, Juan, venimos de la dedocracia y estamos transfiriendo a la meritocracia, ¿no? Tal vez. A mí me parece que un lugar que deberíamos desarrollar y que necesitamos es algo que lo hablamos ayer. Gracias, Chino. Lo hablamos ayer muy por encima y tiene que ver con un lugar de promoción, ¿no? Un lugar de... Estamos hablando mucho de que hay que generar valor agregado. Nos encanta el título y lo estamos vendiendo por todos lados. Todo el mundo habla de esto. Poca gente sabe de qué se está hablando. Y más que nada del cómo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cliente, ¿no? Como cliente y como ciudadano, más allá de dirigente o involucrado en esto como dirigente empresario, es decir, necesitamos un espacio en donde nos podamos desarrollar en estos negocios, en donde el público y el privado trabajemos juntos pensando cómo desarrollar nuevas cosas, pero convertirlo en realidades y ofrecérselos al mercado, ¿no? Diciendo, mira, tenés oportunidad acá por estas leyes que acaban de promulgarse, por este proyecto de mediano plazo, ¿no?
¿cómo ves que podemos empezar a trabajar en ese sentido? Justo cuando ayer hablaba por teléfono con Julián, estaba en Arcor yo. Y Arcor estaba haciendo el lanzamiento de una inversión de 70 millones de dólares para la transformación de 250.000 toneladas de maíz para producir fructosa, glucosa y jarabe. Estaba el intendente de Montecristo, ahí mi vecino, el Fer. Sorprendido, 65 años de transformación de empresas agroalimentarias. A partir de líderes, como fueron los Pagani, Maranzani, seguramente algunos que yo ni conozco, y hoy desde una gerencia, una gestión muy profesionalizado, Arcor en el mundo, y metiendo mucho más dinero en Arroyito. El cura abrió diciendo que agradecía el poder tener la posibilidad de bendecir. Hace un par de días una feria de maquinarias, bendecir la tierra y hoy bendecir la transformación en alimentos. El intendente dijo que agradecía a Arcor que había generado la cultura del trabajo y que en Arroyito se acostaban todos temprano y los miraba a los operarios que estaban todos vestidos de blanco esperando al presidente que no pudo llegar. Lástima, los pibes habían organizado todo para que el presidente de la nación, el gobernador de la provincia estuvieran ahí. Y todos hablaban y el vicegobernador terminó diciendo transformar maíz en alimentos. Decía el sueño, es lo que estamos hablando, Julián. Hay empresas que ya lo hicieron, no sé si va a haber muchísimas Arcor, pero Arcor es un ejemplo. Arcor, AGD, Mainero y las que querramos nombrar. El contexto que tenemos que generar para que estas cosas sucedan probablemente son espacios que hoy no existen. ¿Viste? Me quiero salir de la caja y decir la mesa de innovación, probablemente no existan. Y va a ser un espacio del consorcio público-privado, no sé cuál será el nombre, ¿no? Pero un espacio que lo tenemos que crear. Y quizás es el enorme desafío y lo que me moviliza al hacerlo. Las políticas anteriores ayudaron en parte, perjudicaron enormemente en otra. Se van a instalar con políticas, con definiciones gruesas y con espacios que probablemente hoy no los tengamos, que nos tenemos que sentar a imaginar y que lo van a liderar algunos pocos. Eso sí creo que no muchos los lideran, que espero que se genere, porque lo que yo vi ayer con Arcor, decir que los locos, a partir de una inversión muy importante, se iban a morfar el 2,5% de la producción de maíz con una sola planta que estaba ahí. Es muy importante. O que la industria etanolera se consume el 10%. Entonces estas actividades que no existían, que hace 5 años empezaron a existir, pueden hacer que Córdoba pase de 1.500.000 hectáreas de maíz a 2 millones como tiene que tener. Si la demanda no tracciona, los agricultores no vamos a ser orgullosos agricultores. La vocación de ser agricultor, fenómeno. La vocación de ser industrial y de transformación, hay que construirla. Hay algunos que ya la tienen. Juntemos, además de lo público-privado, el campo y la industria, la inversión, el capital, el riesgo, la innovación, todas estas cosas que probablemente se hablen en el transcurso del Congreso. Tengamos la capacidad, vuelvo a la palabra, ¿no? Apreci tiene un poder de comunicar desde lo simbólico. Este verbo en infinitivo que es resiliar tiene un fondo que es la capacidad de adaptación. ¿A cómo lo queremos conjugar nosotros o lo queremos poner como un sustantivo, como quieran, ¿no? Pero el concepto es cómo nos vamos a adaptar para estos nuevos tiempos. Yo quiero ser parte y ser contemporáneo de un campo que sea la transformación de la Argentina. No me quiero quedar con la queja allá de la ruta cortada, de la rastra dada vuelta, o de sentirme orgulloso porque paré gendarmería para que no vaya a apretarlo al Meggi de Angeli, porque nos whatsappeábamos con los muchachos de San Francisco, se la paramos, ¿eh? Esa historia, ¿a quién le sirve? Que paramos la gendarmería en la estación de servicio de San Lorenzo. Los locos no querían ir. Los gendarmes no querían ir. No es que la paramos nosotros porque nos sentamos ahí abajo del Puente Negro
en Montecristo. Los mandaban de Buenos Aires, había una disociación, había casi una locura. Y sí quiero generar estos espacios, quiero que te inspires, quiero que pongas lo mejor de vos, Julián, de vos, intendente, de cada uno de nosotros, para decir, tenemos muchas cosas buenas para proponer un esquema distinto y nuevo. Hay que participar. Si no participás, lo hace otro. Tema que no se instala, dijo Eugenio Fernández, no existe. Instalemos tema. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Bueno, a ponerse las pilas los que estamos acá para seguir creciendo como sociedad. Tenemos la oportunidad. Muchas gracias a todos por venir, a vos, Juan Cruz, Marcos también, y bueno, seguimos disfrutando del Congreso.